Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su gato, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Otro miércoles 2 de junio. Acá estamos nosotros en el estudio de Boedo. Queremos agradecer a la gente que está en la radio, a May, a Dayana, a Sole, a Gustavo y a Leandro, a todos ellos que hacen que este programa se pueda escuchar. Y acá, por supuesto, Camilo, que ya es el operador que me va a tener que bancar en este aislamiento, no sabemos por cuánto tiempo, ¿no? Esperemos que lleguen ya las vacunas porque realmente ya uno quiere estar en la radio tranquilo, sin necesidad de protocolos, nada de eso, y bueno, y aparte porque ya lo hemos hablado con Camilo, lo hemos hablado con ustedes, se trabaja muchísimo más haciendo este triángulo que hay que hacer de acá a la radio, de la radio a los oyentes, las comunicaciones, todo es mucho más difícil. Pero bueno, hoy yo les diría que escuchen el programa, que escuchen, que se queden, prepárense algo, vayan ahora, si quieren, mientras yo hago la entrada, la presentación, prepárense un tecito, un cafecito, un whisky, un mate, lo que quieran. Si es mate, no lo compartan, porque hoy vamos a meternos, y creo que va a ser uno de los últimos momentos que vamos a tratar este tema, dándole un marco más o menos importante. Hablo del tema de la educación presencial o educación no presencial. Si todo anda bien, si no tenemos ninguna falla, vamos a hablar con alguien de ADEMIS y vamos a hablar con alguien de padres organizados, para tener las dos visiones y que los dos expliquen, o que las dos expliquen, los que salgan, por qué hay que sostenerlo de clases presenciales o por qué no hay que sostenerlo. Nosotros, ustedes saben que tenemos nuestra opinión, pero bueno, en esto del periodismo creemos que hay que ser respetuoso y creemos que en casos como estos, que muy polémicos, que lo mejor es escuchar a los dos lados en esta polémica. Así que les digo, quédense, porque va a ser un programa que por lo menos va a tener polémica, o ustedes van a poder decir si hay polémica o si realmente esto no debería ser una polémica. Porque también es cierto que yo quisiera, pero hace tiempo que quiero, hace 30 años más o menos que quiero hacerlo, y cada vez que he tenido invitados, que docentes, invitados de centros de estudiantes, siempre dije que bueno, que
tenemos que llegar a un momento en que haya una discusión en serio sobre la educación. Y realmente hoy, 31 años después de que empecé a hablar con docentes y con gente que tiene que ver con la educación, la comunidad educativa, sobre el tema educación, 31 años después, digo que salvo cuando son debates de este tipo, o salario, o paros, o en este caso presencialidad sí o presencialidad no, salvo cuando hay este tipo de casos, nunca se puede debatir sobre qué educación necesitamos, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que desde el año 90, es decir, desde que empezó este programa, la educación pública empezó a perder gente y alumnos en manos de la educación privada. Mucha gente que uno pensaría que jamás iba a mandar a sus hijos a una escuela privada, pero lo hace. Recordemos, año 90, 27% era la matrícula privada. Hoy ya supera el 53%. Y que no me vengan a decir porque el macrismo, no, porque cuando el macrismo agarra el gobierno de Tellerman, ya estábamos en un 53%. Y yo creo que en unos meses más vamos a pasar al 56% y va a llegar un momento que las escuelas públicas van a estar prácticamente vacías. Espero que no. Pero bueno, entonces, por eso yo digo, por un lado, bueno, desde lo periodístico digo, bueno, quédense porque vamos a tener las dos campanas. Pero siempre es un tema que no es el tema fundamental. El tema fundamental que tendríamos que estar discutiendo es por qué la educación es como es. Porque hace 2 años no había pandemia y era un desastre. Y dentro de ese desastre la ciudad de Buenos Aires está 2 escalones por arriba de la educación en todo el país. Y en todo el país quieren igualar, pero no para estar como en la ciudad de Buenos Aires, 2 escalones arriba, sino quieren que la ciudad de Buenos Aires esté 2 escalones más abajo. Así que bueno, tenemos un problema. Pero bueno, hoy escuchemos sobre el tema, después el tema de la presencialidad. Bueno, semana como las últimas semanas, mucha agresión desde el periodismo, desde el periodismo, bueno, fue un furcio, porque en realidad iba a decir desde el gobierno, pero dije desde el periodismo. Y desde el periodismo también, esta cosa de un periodista que organiza Scratch, después que lo echa el C5N, hablo de Tomás Méndez. Bueno, todas estas cosas que en realidad se están debatiendo. Yo les digo que existe el tema, pero mucho meternos en estos casos no nos queremos meter porque están lleno de noticias en todos los medios sobre lo que ha pasado con Tomás Méndez. Cosa que no está llena, por ejemplo, que hace 15 días tuvo prácticamente una semana de paro los trabajadores de Página 12. Los trabajadores, no los operadores del gobierno que siguieron escribiendo y algunas cosas que no son verdades, siguen escribiendo, ¿no? Los Giardinelli, los Ariberti, etcétera, etcétera. Pero los trabajadores estuvieron de paro. Sería bueno que todos estos que hablan de progresismo, que tienen un tinte progresista, que apoyaran a estos trabajadores. No lo digo, uno es Aliberti, cuando estaba en la época de Cristina en Radio Nacional, paraban todos los trabajadores y ellos hacían falsos vivos para no estar, para no usar la producción del programa porque estaba de paro, pero hacían igual el programa. Así que y bueno, y por supuesto Aliberti ha escrito mientras los trabajadores de Página 12 están de paro. Pero no es la cosa con Eduardo García Aliberti, la cosa es con los trabajadores que se tendrían que solidarizar, con trabajadores que pelean contra una empresa que los obliga a escribir todo lo que sea en contra
de aquellos que no están en contra de todos aquellos que no coinciden con la política del gobierno nacional y que después le pagan menos de lo que le deben pagar por paritaria. Es una cosa, un despropósito. Pero bueno, estamos... estos temas que acabo de hablar son temas menores. Temas realmente serios son: sigue creciendo la pobreza, yo creo que ya estamos superando el 50%. La única ventaja que tiene el gobierno nacional es que la UCA no hace lo que hacía con Macri, que le sacaba un aproximado de pobreza cuando iba a haber elecciones, que siempre daba más alto de lo que era, y que después el propio Salvia y la propia gente de la UCA se disculpaba, decía no, nos equivocamos. ¿Se acuerdan? A fin de año sacaron que había más del 35%, 37% de pobreza y estaba en el 32% y tuvieron que salir a decir que se habían equivocado. Bueno, por este gobierno tiene la suerte de que la UCA no le saca esos informes, entonces salen cada 6 meses. Y se están manejando con una pobreza del 42%, que es la última que se midió, que es diciembre del año pasado, pero todos sabemos que esa pobreza ha crecido y ha crecido bastante, y ya debemos estar muy cerca del 50%. Así que esos temas son los que me preocupan. Me preocupa mucho la inflación. Este mes no va a bajar de los 3,5, 3,6 puntos. Hoy me llegó un informe de Consumidores Libres que dirige Polino. Él toma un listado de productos esenciales: tomate, carne, todo lo esencial que se necesita para comer, y ya eso da un aumento del 4,49%, y a Polino le da en lo que va del año, en los primeros 5 meses, 23,85%. Sabemos que va a ser un poco menor la que va a dar el INDEC, pero no va a bajar del 21%, 22%. ¿Cómo van a llegar a 29% de acá a fin de año, como prometió Guzmán y el gobierno nacional? Que así cerró las paritarias con una inflación que va a ser del 29%. Bueno, realmente no sé cómo va a ser. Así que a mí me parece que esos son los temas esenciales, los temas que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que seguir debatiendo. También nos preocupa el mal manejo de la pandemia, nos preocupa mucho el tema de las vacunas, el tema de las vacunas. Aparecen cosas todos los días raras en la provincia de Buenos Aires, que hay mucha gente que saca turno y no se va a vacunar, y uno pregunta, ¿y esto será así? Aparecen operadores que dicen que en un mes más vamos a tener 15 millones de personas vacunadas, cuando en realidad con suerte vamos a tener 15 millones, pero con una sola dosis, no todo vacunado. Es decir, hay todo un desmanejo que se cubre con mucha sanata, como diría Fidel Pintos. Bueno, ahí me parece que está lo importante, pero también lo importante está en todo lo que vamos a escuchar en el programa, porque vamos a hablar de los conflictos, algunos conflictos que hay, sabemos que son mucho más, porque vamos a hablar de todo lo que está pasando. Así que, si pueden, quédense, porque desde el primer minuto hasta el último minuto este va a ser un programa muy interesante. Le vamos a adelantar un poco sobre el tema de lo que pasa acá en la ciudad con el coronavirus y la pandemia, la cuarentena. Después, al final del programa, como siempre, Camilo nos va a dar los números necesarios para que nos manejemos, vacunación, etcétera, etcétera. Pero ahora, y como adelanto, vamos a escuchar a Fernán Quirós hablando de dos temas que nos parece que son fundamentales. Uno, que se agregó que un caso puede ser sospechoso si hay rinitis o congestión nasal e inclusive sinusitis. Quirós decía lo que van a escuchar ahora, pero también después habla de todo el tema de testeos y de cuáles son
los pasos que hay que dar para combatir el virus, que es más o menos lo que viene diciendo desde hace un tiempo. Escuchémoslo. El Ministerio de Salud de la Nación ha ido definiendo a lo largo de toda la pandemia y adaptando, de acuerdo a los nuevos conocimientos, lo que se llama los criterios de definición de un caso sospechoso. De manera que la propuesta desde el primer día ha sido que toda persona que junte criterios de ser un caso sospechoso debe ser testeado para poder ser confirmado si tiene la enfermedad o no. Entonces, la definición de caso sospechoso siempre ha sido muy importante para clasificar y definir a quiénes testear y quiénes no. Sin embargo, nosotros ya desde el mes de mayo del año anterior, del 2020, y trabajando en los barrios populares, sobre todo en el barrio 31, que fue el primer brote que tuvimos, notamos rápidamente que testear solo a los casos sospechosos no era suficiente para contener esta pandemia, porque había una enorme cantidad de personas con sutiles síntomas y otra enorme cantidad de personas sin ningún síntoma que estaban cursando la enfermedad y que nos daban las PCR positivas cuando los testeábamos. De modo que, desde el punto de vista de la ciudad, la ampliación de los criterios de casos sospechosos no modifica nada nuestra estrategia, porque nosotros seguimos testeando mucho más allá de la definición de caso sospechoso. Testeamos a todos los contactos estrechos a partir del séptimo día del contacto, testeamos a todas las personas con mínimos síntomas que sospechan que pueden estar enfermas, testeamos a todas las personas que declaran su voluntad de testearse porque han estado con alguien que ha tenido la enfermedad, por más que no tengan criterio específico de contacto estrecho, rastreamos activamente en los barrios de la ciudad y buscamos activamente a los contactos y les ofrecemos el testeo. Les ofrecemos el testeo a todas las personas que vuelven de algún viaje, de varios días, de más de 4 días de viaje. Es decir, nuestra estrategia de testeo es mucho más abarcativa, mucho más profunda, mucho más amplia que el caso sospechoso, porque creemos que no alcanza con él. Así que, a los fines prácticos, esa definición no cambia en nada la estrategia sanitaria de la Ciudad de Buenos Aires. Hay 4 instrumentos muy poderosos para gestionar la pandemia, no hay solo uno. Y de los 4 instrumentos poderosos, el primero de todos es rastrear, testear y aislar. Yo siempre les mostramos aquí entre los 3 todos los números de intensificación de rastreo y testeo. La Ciudad de Buenos Aires está testeando entre 20 y 25.000 personas por día. Y tiene una tasa de positividad que trabaja permanentemente para descenderla, porque ese es un instrumento esencial para contener la pandemia. El segundo de ellos es la vacunación. Le mostramos los datos de vacunación. Vacuna que llega a la ciudad en los siguientes 7 días se aplica, de manera que inmediatamente como recibimos las vacunas las aplicamos, porque es nuestra tarea ofrecerle a la ciudadanía las vacunas correspondientes. Y la tercera es construir un ciudadano que tiene claridad de la información, tiene información precisa y oportuna, y tiene la voluntad y la convicción que tiene sentido el cuidado colectivo e individual en una pandemia de tamaña gravedad y de tamaña duración. Así que esas 3 primeras dimensiones, que son gestión esencial de la pandemia, tienen la enorme virtud de que no generan ningún daño, y por eso hay que poner tanta energía en ellas. Y luego tenemos un cuarto componente, que son las restricciones que los gobiernos tenemos que poner periódicamente cuando la curva tiene una aceleración o un comportamiento inapropiado. Por supuesto que esa cuarta restricción, todas generan daño. Daño de diferentes dimensiones, daños sanitarios cuando no se pueden tener otras enfermedades, daños económicos, daños de la salud mental, daño de la evolución y la construcción de la personalidad y la capacitación o la educación de los niños, daños de la socialización de los adultos y adolescentes. En fin, todas nuestras medidas generan daño, por eso siempre creemos que hay que explicarlas con mucha claridad, usarlas en los momentos oportunos y en la intensidad apropiada. Entonces, con estas 4 intervenciones vamos a seguir trabajando, pero ninguna de ellas las vamos a dejar de lado. Vamos a seguir trabajando con los 4 componentes intensamente, cada uno en la intensidad y en el momento oportuno que consideremos apropiado, pero sobre todo se lo vamos a explicar a la gente para que pueda comprender, acompañar y sobre todo encontrar y buscar la voluntad individual de acompañar las medidas, porque de nada sirve que nosotros demos medidas, que intentemos poner un estado policíaco y que entre en cada casa de cada porteño. Bueno, esto decía Quirós para destacar 2 cosas. Que haya agregado el gobierno nacional por indicaciones de la Organización Mundial de la Salud o por todas las investigaciones que se hacen, que un caso sospechoso puede ser la rinitis, no cambia
lo planificado por el gobierno de la ciudad, fundamentalmente en cuanto a testeos. Por lo menos en la ciudad de Buenos Aires no lo cambia. Por ahí en otros lugares del país sí van a tener que testear más, ya que testean muy poco. Y lo otro, bueno, los 4 pilares que siempre nombra de qué es lo que hay que hacer, para combatir la pandemia, ¿no? Los locos de Buenos Aires. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, como decíamos al comienzo del programa, hay muchas cosas que en este momento se nos pasan, más allá del tema socioeconómico que consideramos que es el principal problema, ¿no? Como lo decíamos, la pobreza, el desempleo. Pero bueno, ocurren cosas que están vinculadas a estas, algunas, a la pobreza y al desempleo, y otras que de alguna manera también tienen que ver con esto. Vamos a escuchar a los trabajadores de Polimont. Brevemente, pero esto que pasa en Polimont es una empresa tercerizada de Claro, trabaja para Claro. Queda en la calle Forest 860, acá en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, y se movilizaron ayer a la mañana los trabajadores porque le deben 3 meses de sueldo. 3 meses de sueldo. ¿Qué estará pasando ahí? Pero bueno, vamos a escuchar a Jorge. Jorge es uno de los trabajadores. Principalmente Polimont es una empresa multinacional en principio y que bueno, ahora tiene la sede acá en Argentina, que tiene un total de 856 empleados. Gran mayoría de ellos están en la misma situación que estamos nosotros en este momento, porque tiene sedes en distintos puntos del país, tanto en Córdoba, en Misiones, tenía en Rosario, y bueno, nosotros somos un poco la pata de Buenos Aires. La situación es la siguiente: desde abril, digamos, simplemente nos dijeron que nos devolvamos los activos, camionetas, herramientas, y que esperemos en casa, que bueno, iba a haber una respuesta. Desde esa fecha que estamos sin respuestas, estamos sin prestar tareas y con una falta total de respuestas, tanto de la empresa a la cual pertenecemos, que es Polimont, como de la empresa cliente principal a la que le hacemos los trabajos, que es Claro Argentina. Bueno, son 3 meses que nos vienen adeudando sueldos, con lo cual, bueno, los problemas que acarrean para todas nuestras familias, y seguimos sin respuestas. Entonces, bueno, ahora estamos todos los compañeros junto con otros trabajadores que también están en la misma situación, y en una cuestión solidaria nos apoyan un poco en este reclamo. Bueno, evidentemente lo que nos dice es que no tiene respuesta. Claro, ¿le pagará Claro a la empresa, a Polimont? Si le paga, ¿qué hace? Polimont se queda con la plata. ¿Cómo es? Porque están pasando muchos problemas con empresas tercerizadas, y mientras siguen trabajando para la empresa, porque no dejan de trabajar para Claro. Bueno, es para tener en cuenta. Y bueno, recordemos que no es menor el tema, es una empresa que tiene 800 y pico de trabajadores en todo el país. La justicia civil rechazó la ejecución de un desalojo en Villa 15, un desalojo de 26 personas. Esto es interesante porque da un marco nuevo a algunas cosas que ocurren.
y a algunas presentaciones que se hacen internacionalmente. A ver, ¿por qué la justicia civil rechaza este desalojo? La jueza que lo rechaza es María Victoria Pereira, del Juzgado Nacional Civil 39, Juzgado Nacional. Este desalojo es rechazado porque la jueza acata una medida del Comité DESC de las Naciones Unidas. Es decir, las Naciones Unidas tiene un comité de derechos económicos y culturales, sociales y culturales, ¿no? Por eso se llama DESC. Un centro de justicia, el Centro para una Justicia Igualitaria y Popular, hizo una presentación en las Naciones Unidas, el CEDIP, y las Naciones Unidas le dio la razón, que no se puede desalojar a esta gente. Vamos a escuchar a Janina Tochetón, que es la abogada que hizo la presentación del Centro para una Justicia Igualitaria y Popular. Escuchen bien. El Juzgado Nacional Civil 39 rechazó la ejecución de un desalojo que involucra a personas habitantes de Villa 15 a raíz de una medida dictada por el Comité DESC de Naciones Unidas. El caso involucra a 6 familias, entre las que se encuentran niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y en su mayoría mujeres, todas personas en condiciones de extrema vulnerabilidad. Se trata de una situación que responde a la falta de implementación de políticas de regularización dominial que existen en los barrios populares, a raíz de una presentación realizada por distintas familias junto al patrocinio de CEGIP, el Comité DESC, que es el organismo internacional encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, un instrumento que tiene jerarquía constitucional, dictó esta medida provisional y ordenó al Estado argentino la suspensión del desalojo. Esta medida permitió también el inicio de una mesa de diálogo junto con todas las partes involucradas, de las que participaron las familias afectadas, las distintas instituciones estatales y también la persona que impulsa este desalojo, quien alega ser propietario informal de la vivienda. Finalmente, el Estado realizó una propuesta para dar solución, pero esta propuesta fue rechazada por la persona que impulsa el desalojo, quien nuevamente volvió a exigir que se efectivice este desalojo. Finalmente, en respuesta a este pedido reiterado, la jueza rechazó el planteo teniendo en cuenta la medida provisional dictada por el Comité DESC. Se trata de una decisión que revierte el sentido que había tenido la intervención judicial previa, donde se había ordenado efectivamente el desalojo de las familias. Desde CEGIP consideramos que se trata de un antecedente relevante para futuros casos de desalojo que involucren a personas en situación de vulnerabilidad y continuamos en proceso de diálogo con el Estado Nacional para explorar distintas propuestas que puedan revertir esta violación de derechos que sufren las familias involucradas. Consideramos también que la solución de este caso requiere compromisos y acciones concretas por parte del Estado, tanto a nivel nacional como local, y que esas medidas deben enfocarse en la solución de este caso
en particular, y también deben ser medidas tendientes a remover los obstáculos existentes que impiden el derecho a una vivienda adecuada de las personas de los barrios populares. Esta gente, redondeando, había sido desalojada del edificio El Elefante Blanco, donde ahora está el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, ahí en Lugano. Al ser desalojada, el gobierno de la ciudad le dio un subsidio. Esta gente compró en la Villa 15 y le dieron papeles a una persona. Siempre se compra ahí dentro de lo que es informalidad. Pero ¿qué pasa? Que alguien también presentando papeles de compra informales fue el que hizo juicio de desalojo. Y como los iban a desalojar, decidieron hacer esta presentación internacional. ¿Qué dice esta presentación? Lo explicaba Tochetón, que se van a tener que sentar en una mesa el gobierno nacional fundamentalmente, el gobierno de la ciudad, la persona que dice que lo compró, las otras personas que lo compraron, y se van a tener que llegar a un acuerdo para que estas 26 personas no queden en la calle. Bueno, ¿por qué decía que es un buen precedente? Porque esto puede pasar con muchos casos que no tienen resolución en la justicia nacional, pero que se pueden resolver a partir de que la justicia internacional presiona a la justicia y presiona al Estado nacional fundamentalmente y también al gobierno de la ciudad en este caso. La Policía Federal allanó el Bachillerato Popular y Casa Comunitaria Bajo Flores, donde realizan labores educativas estudiantes del barrio Richardelli, de la Villa 1, 11, 14. Lo allanaron por equivocación, ¿no? Pero escuchen a Eliana de la Red de Docentes Familiares y Organizaciones Sociales, que cuenta qué pasó, cuándo fue el allanamiento a este bachillerato. El jueves pasado, a las 4:30 de la mañana, en búsqueda de un prófugo, la Policía Federal entró a nuestra escuela rompiendo la puerta, la reja, tirando una bomba de gas lacrimógeno, y al entrar rompieron con absolutamente todo lo que encontraban en el camino. Destruyeron biblioteca, paredes, comida. Teníamos un cuarto donde guardábamos comida que le repartimos a los vecinos, que llega de donaciones. Se robaron cajas de aceite, rompieron bolsas de comida entera, y horas después nos enteramos por una abogada que nos está acompañando que la orden de allanamiento no era para nuestra escuela, sino para la vivienda de arriba, y que dicen que una compañera nuestra que se acercó después de que ya había entrado la policía dentro del establecimiento firmó un papel que ella argumenta no haber firmado. Por eso estamos denunciando la violencia institucional, que en nuestros barrios populares es algo totalmente normalizado. Los allanamientos siempre tienen estas condiciones de violencia. Y bueno, y denunciamos a la Policía Federal por lo que nos pasó, por cómo quedó nuestro espacio, que es una construcción colectiva que lleva más de 10 años en el territorio. Solo nos queremos educar y alimentar. Parece que se equivocaron porque era a una gente del piso de arriba. No parece, se equivocaron, pero en la equivocación les desapareció la comida que tienen en el bachillerato, porque ahí también atienden a comedores. Rompieron todo, entraron tirando gases lacrimógenos, una barbaridad de la Policía Federal, una barbaridad. Y bueno, y como siempre, ya no voy a decir llama la atención porque es una moletilla. Lo que nos llamaría la atención era que estuviera instalado en todos los medios, ¿no?
sobre todo aquellos medios que a veces ponen el tema, si es la policía de la ciudad, o si es la policía de tal o cual provincia, ¿no? Tendrían que ocuparse un poquito de estos temas que nos pasan acá tan cerca en la ciudad de Buenos Aires. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Llegamos al último bloque de este miércoles 2 de junio. ¿Cómo te va, Camilo? ¿Cómo va? Muy bien. Se hizo un silencio ahí. ¿Qué pasó? Sí. Pensé que no encontraba mis machetes. Ah, bueno. Che, bueno, buena producción hoy, ¿eh? Mucha producción. Por suerte salieron las notas que queríamos hacer. Y espero que pronto podamos discutir, como dije al comienzo, educación, pero no si computadoras, si aislamiento, si presencialidad, sino discutir que la educación lamentablemente es muy mala, y creo que si no se hacen cargo todos, docentes, directores, el Estado, los supervisores, todos, si no se hacen cargo, inclusive los padres de los chicos, si no empiezan a ver cómo cambiar las cosas, y va a ser muy difícil. Vamos a estar en estas peleas, que de última son peleas que no ayudan a nadie, ¿no? Padres enfrentados porque uno quiere que los chicos vayan al colegio y otros no quieren que vayan. Y después, bueno, cada uno dio su argumentación. Pero bueno, muy buenas notas. Pudimos dar algunas otras audios sobre cosas que están pasando y que no se conocen, como lo que pasa con los trabajadores tercerizados de Claro, de Polimón, con estos allanamientos o este allanamiento de la Policía Federal en el Bajo Flores, y bueno, y acatamiento de una jueza de la Justicia Civil que rechazó la ejecución de un desalojo, y más cosas. Y escuchamos a Quirós, y hablamos, y escuchamos música, y Alcides cantó Violeta, así que estamos contentos como salió este programa. Esperemos que a ustedes les sirva. Si les sirvió, nos pueden llamar teléfono no, pero se pueden comunicar. ¿A dónde, Camilo, que se pueden comunicar? Nos pueden mandar un mensajito por Facebook. Nos pueden encontrar ahí en Los Locos de Buenos Aires. Nos ponen en el buscador, salimos al toque. En Twitter, @loslocosLatribu. También ahí bueno, pueden mandar un tweet, mensaje privado, lo que deseen. Y también por mail, loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar. Bueno, Camilo, ¿cómo venimos con los números? No son muy alentadores, ¿no? Los números. Sí. ¿Sí? No, o sea, sí, confirmo que no son alentadores Bueno. realidad. Pero no, ya hace rato que no son alentadores. Sobre todo porque nos acostumbramos mucho, o mejor dicho, nos acostumbraron mucho a mirar contagios, cuando en realidad no es el contagio digamos, como lo más importante. Por supuesto que genera un montón de ocupaciones de camas de terapia intensiva y de fallecimientos, pero justamente o sea, el número más importante para mirar es cuánta gente fallece una vez que se contagia el virus, ¿no? A ver, ya hace varios días que venimos con un piso de contagios de unos 450, perdón, de contagios, ¿qué digo? De fallecidos de 450 diarios. Ayer tuvimos más de 600 y antes de ayer también. Hubo días que pasamos los 700. Hubo ya muchísimos días de más de 500. Nos estamos acostumbrando a ver un número de fallecidos muy grande.
inclusive cuando los números de contagios no son tan altos, inclusive han bajado un poco. Así que estamos en un momento complicado, sí. Y ahora acá en la ciudad, En la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo viene el tema de la letalidad? la letalidad sigue en un 2.2, sigue en 2,2%. No subió mucho. Lo que sí se está, digamos, como la curva de fallecidos se está aplanando ya hace un tiempito, mejor dicho, bien aplanada, y ahora está descendiendo un poquito, en más o menos 50 fallecidos diarios. Hubo días, esto implica una media semanal, tengamos en cuenta, ¿no? Esto implica que hay días de 60, hay días de 30, hay días de 50, y siempre van por ahí los números, van por ahí rotando, ¿no? Quiere decir que ahí serían las vacunas lo que podría parar los fallecimientos, ¿no? Claro, a ver, si comparamos, por ejemplo, si lo comparamos con lo que fue la primera ola tuvimos una curva muy aplanada pero alta de 60 fallecidos diarios. Y fue sostenida durante más de un mes, aproximadamente un mes y medio, 2 meses, hasta fines de agosto, que empezó a bajar. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, muy pocos fallecidos, promedio de 10 fallecidos diarios o menos inclusive, por debajo de eso en la ciudad. Ahora esta curva se aplanó en 50, entre 45 y 50, está bajando un poquito. Esperemos que baje. A la vez, en el acumulado de fallecidos hay muchos menos ahora de los que tuvimos en la primera ola. Sea porque el virus es más contagioso y es menos letal, o sea porque por la vacunación, que inclusive el promedio de edad de fallecidos empezó a bajar bastante en la ciudad de Buenos Aires. Eso se ve reflejado. Esto es un reflejo, mejor dicho, del plan de vacunación, pero al fin de cuentas, en relación a los contagios, estamos teniendo muchos menos fallecidos ahora de los que tuvimos, por ejemplo, el año pasado, que teníamos este promedio de 60 diarios con 1500 casos diarios de COVID. Ahora estamos teniendo en promedio unos 2400 más o menos, esperemos que bajen, y estamos teniendo 50 fallecidos. O sea, hay una diferencia, hay aproximadamente un 40% más de casos, pero hay un porcentaje pequeño pero menor de fallecidos. Bueno, igual qué cagada, ¿no? Porque aunque sea un fallecido, a uno le preocupa muchísimo. Vos sabés que el otro día uno de esos científicos del CONICET kirchneristas, creo que un tal Aliaga, decía que gracias a que se aplicaron ahora estas vacunas, se evitaron 5.000, hizo un cálculo no sé de dónde, 5.000 y pico muertos. Yo creo que se evitaron con la vacuna. Ahora, por supuesto, eso seguro. Si él dice eso, habría que pasar a una terrible autocrítica, porque si se hubieran tenido la vacuna cuando se tendrían que haber tenido, cuando se prometieron, diciembre, enero, por el enero, febrero, si en un mes que se vacunó bastante, hubo 5.000 fallecidos menos, se estima eso según un científico. Sí, que habrá. Quiere decir que se hubieran evitado como 20.000 si el gobierno hubiera actuado de otra forma con las vacunas. A ver, el plan de vacunación se empezó a vacunar a fines de enero, ponele. Primeros días de enero, porque fue el 28 de diciembre. En ese momento, ahora estamos ya cerca de los 80.000 fallecidos, y en ese momento el país tenía, si mal no recuerdo, más o menos la mitad de fallecidos. A ver, las proyecciones en general son muy confusas y es muy complejo porque es hasta contrafáctico, porque hay un montón de variables que no se tienen en cuenta. Pero a la vez, una vacuna que se le dio a un adulto mayor, literalmente le salvaron la vida a ese adulto mayor. Claro. Y una vacuna que se le dio a alguien que no se le tendría que haber dado, le cagaron la vida a un adulto mayor. Exactamente, es exactamente eso, porque se la podrían haber dado a alguien que en todo este lapso de tiempo por ahí falleció. Claro, y esos chicos que se las dieron de call centers y militantes no la necesitaban realmente. Se la dieron para pertenecer,
para pertenecer a su grupo. Camilo, vamos, ¿qué otros números hay? Números, vamos a hacer un repasito rápido. Como dijimos, el promedio de casos diarios está en 2.400. Esperemos que baje. Este fin de semana hubo días de 1.700, hubo de 2.000, hubo de 2.100. Así que esperemos que se mantenga eso, que estos días, martes, miércoles, jueves, que suelen reportar muchos más casos. Por ejemplo, el martes de la semana pasada tuvimos 3.000 casos. Este martes en el día de ayer, tuvimos 2.400, si mal no recuerdo. Sí. Entonces, esperemos que mañana jueves también se mantenga, que no vuelva a subir, por lo menos que no llegue a los 3.000. Así este promedio empieza a bajar y se empiece a marcar un poquito más el descenso. Bueno, ¿no? dicen que los martes se juntan más porque se viene del fin de semana. Fin de semana, claro. Sí, algo así. A la vez, la semana pasada tuvimos el fin de largo y así todo subió un poquito, pero después también hubo un día que creo que reportaron por primera vez más de 40.000 casos, así que también es verdad que se acumula un poco. Otro número importante, camas de terapia intensiva. A todo esto, esperemos que este pequeño descenso que se mantenga en sentido de que hayan funcionado las restricciones que tuvimos la semana pasada. Eso también, se supone que con la lógica de que cerrar todo corta muchísimo la circulación, corta la circulación del virus, supuestamente entonces tendría que bajar, y tendría que bajar notoriamente en la próxima semana la cantidad de casos, no solamente en la ciudad, sino también en todo en la provincia de Buenos Aires y en todo el país también, ¿no? Ahora hay un tema también, digo, con los números, ¿no? Que bajaron más los casos en la ciudad que en la provincia. Sí. No mucha diferencia, pero bajaron un poco. Sí, es mínima la diferencia, pero ponele que fuera igual. Ahora, sí. La ciudad tuvo clases. Claro. Y la provincia no. No claro. Hablo de la semana pasada, hablo de la otra. Sí. Es decir, de cuando se habían aplicado las restricciones, que en la ciudad había clases y en la provincia no. Claro. Que es lo que estamos más o menos en estos días, se va viendo. Claro. ¿No? O ya se está viendo lo de... Lo de la semana pasada todavía no. Todavía no. Pero una parte ya se empieza a ver mañana. Sí, de a poquito, o sea, salir. Supongo que... de acá a una semana, durante el transcurso de la semana lo iremos viendo. Claro. Pero es interesante lo que decís de las clases porque queda muy en evidencia que tomar a las clases presenciales como el único factor de contagio, o tal vez no el único, porque no lo toman como el único, pero sí se toma y se armó como un discurso de que es lo que más contagia, entonces me parece que un poquito se cae ese discurso, ¿no? O también... un discurso que mismo lo escucho entre medio de estudiantes que conozco y con los que tengo la oportunidad de hablar, el de restarle de alguna manera importancia a las clases y de que, bueno, si hay que cerrar algo, cerremos las clases. No puede cerrar comercio, no puede cerrar esto, lo otro, como que sí o sí hay que cerrar algo y poner la vara siempre por arriba de las clases, que las clases queden atrás y chau. Claro. Así que bueno, acá vemos que no influye tanto. En eso habría que verlo. Habría que ver qué participación también tiene la gente, qué importancia le da a las clases, ¿no? Porque, bueno, vos viste hoy que mi discusión un poco con Amanda Martín, o la charla, porque tampoco discutimos, era sobre este tema de las peleas, ¿no? Que hay en los padres. Bueno, sí. Vos has visto, acá tenemos un colegio acá al lado que aparecieron ahora carteles de lo que quieren presencialidad, carteles fuertes, dicen, quieren que nuestros hijos sean ignorantes, pobres e ignorantes, sí. Y por eso quieren cerrar las escuelas, sí a la presencialidad. Estoy cansado de escuchar gente que nos dice que no vengan al colegio, que es esto también, hoy lo charlaba, hay mucha movida de un lado y del otro, pero sobre todo les es más fácil a los que están en el colegio decir no vengan, a los docentes, que decir desde afuera vayan, ¿no? Claro. Sí. Totalmente. Con las excepciones de algún colegio. Testeos, bajó bastante el promedio, estábamos hablando de unos 28.000 diarios ya durante el fin de semana, inclusive hasta el día de ayer se reportaron alrededor de 20.000. Bajó un poco el promedio, a la vez creo que este promedio un poco bajó por la cantidad de circulación, ¿no? Hay que tener en cuenta que muchos no residentes, muchos habitantes de la provincia, muchos vienen a testearse acá o mismo trabajan acá y vienen
y se realiza el hisopado acá. Inclusive a muchos les recomiendan aislarse directamente en caso de síntomas, ¿no? Vi en la televisión, caso aislado debe ser, espero que sea aislado, una mujer que estaba viniendo con síntomas a testearse a Costa Salguero y le secuestraron el auto y quedó en medio de la autopista pudiendo contagiar. Onda, la dejaban ir de largo, entraba con el auto a Costa Salguero, la hisopaban y se iba. Pero bueno, le secuestraron el auto y no pudo venir a hacerse el testeo. Supongo que mucha gente que viene de afuera no pudo hacérselo, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen síntomas o los contactos estrechos, que muchos hacen eso, ¿no? Por más que no tienen un síntoma, se contagió tal persona con la que estuve, voy y me testeo. En general supongo que eso no se ha podido hacer. Esperemos que no baje mucho. De todas maneras, el porcentaje, la positividad de testeos a residentes de la ciudad está más o menos en un 25%, que es lo que viene teniendo las últimas semanas, ¿no? Lo ideal sería que baje. Si baja esa positividad, significa que puede haber tanto un descenso de casos como, sobre todo, se están haciendo muchos más test. Cuanto más baja la positividad, más test se están haciendo, más fácil encontrar el virus. En esto, bien por la gente de ADEMI, porque yo le pregunté por lo de los test, porque viste, en las escuelas, el gremio, sobre todo UTE, no le daba importancia a los testeos. Claro. Y hay muchos que no le dan importancia, porque viste que hay toda una ola de gente que no le da importancia a los testeos. Nosotros hemos sacado algunos acá. Y es un tema, yo creo que sigue siendo lo fundamental, ¿no? Los testeos. Sí, para tener en cuenta que si tenés pocas vacunas, para colmo necesitas otra estrategia para combatir el virus, ¿no? Así que los testeos me parece que son una herramienta que podrían usarse. Ojalá se usaran de otra manera, ¿no? Camas de terapia intensiva, 420 ocupadas, 76%, bajó un poquito, pero de todas maneras está bastante estacionado. Los ingresos diarios por COVID son aproximadamente de 9. Esto implica que mientras no bajen estos ingresos diarios, lo cual es consecuencia directa de la cantidad de casos, mientras no bajen estos casos diarios, es complicado que bajen exponencialmente las camas de terapia intensiva, la ocupación de camas de terapia intensiva. De todas maneras, 76%, teniendo en cuenta que se estuvo arriba del 80%, se llegó a un 83%, dentro de todo podríamos decir que es un alivio, ¿no? Porque siempre se psicopatea con el colapso del sistema de salud, y agregar una cama, primero no es poca cosa, pero a la vez no es suficiente, y es necesario calmarnos un poco y saber que a nadie le va a faltar atención médica, ¿no? No solamente acá, sino esperemos que en todo el país. Sí, y hay mucha información trucha sobre el tema de los chicos y las terapias intensivas. En ningún lugar, en ningún hospital están saturadas ni colapsadas las terapias intensivas de los chicos. Sí. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque se ha manejado también eso, inclusive que se habla de hospitales como el Garrahan, que no atienden solamente a la ciudad, sino que atienden a todo el país, y por ahí hay más chicos, pero hay cantidad de chicos que vienen de otras provincias. Claro. Así que bueno, eso hay que tenerlo también en cuenta. Hay que tratar de corroborar documentación, información dura, que parece que es lo que no existe, ¿no? Yo hoy insistía, porque si la Sociedad Argentina de Pediatría y la UNICEF sigue hablando de que es necesario las clases presenciales, y no son organizaciones que quieren que se mueran los chicos. Claro. Así que bueno, igual no me contestaron esa pregunta que hice, pero bueno, que nos quedan vacunas, ¿no? Sí, vacunas. Se aplicaron 1.138.554, 863.518 de la primera dosis y 275.036 de la segunda dosis. Esto significa que recibieron el 28,65% de la población de la ciudad de Buenos Aires recibió una dosis, y el 9,33% recibió la segunda dosis.
¿Cómo se ve reflejado esto por grupo etario? Mayores de 60, la totalidad de los empadronados recibieron por lo menos una dosis. Entre 50 y 60, un 38% recibieron una dosis, y entre 40 y 50 un 15%. A partir de ahora, de estas semanas, esperemos que empiecen a subir más estos números, ya que se abrió el empadronamiento para mayores de 18 con comorbilidades. Lo que respecta a segundas dosis, mayores de 80 un 40% tiene la segunda dosis, entre 70 y 80 un 30% y entre 60 y 70 un 11%. Lejos todavía de que sean números, de que las aplicaciones de la segunda dosis sean números alegres, pero bueno, por lo menos en los últimos 15 días llegaron una cantidad de vacunas que hace un tiempo atrás teníamos que esperar meses para recibirlas, ¿no? Esperemos que sigan llegando cada vez más. De todas maneras, no llegaron las 5 millones de AstraZeneca que prometieron en mayo. Esperemos que sigan llegando en estas semanas. Y nada, esta es la salida. Vacunar y vacunar. Bueno, en eso, viste, hoy coincidían las dos con las que hicimos la nota, Martín de Ademis y Navajas, de Padres Organizados, en que, bueno, que uno de los temas es la vacuna. Aprovecho para decir que hasta no hace mucho aparecía como más dialoguista, menos agresiva la gente que está por la presencialidad que la gente que no está por la presencialidad. Pero hoy realmente la escuché a Martín bastante, digamos, tranquila, ¿no? Como viendo, cuando yo le pregunté las peleas, como viendo que el problema no es pelearse entre los padres. La vi, bueno, Navaja directamente tiene otra visión. Sí. Lo único que me parece que le molestó fuerte, y creo que es para que moleste, es el tema de Alberto Fernández diciendo que están jugando con fuego, ¿no? Los acusó de asesinos, ¿okay? Entonces, sí, eso molesta. Yo vi hoy del lado de Martín, de Ademis, como que bajó un poco los decibeles, ¿no? Sí. No está tan dura, me parece. Sí, creo que es lo mejor, y por ahí tal vez se está viendo cierto horizonte, ¿no? Con vacunas y con, no sé, docentes, por lo menos con una dosis, la totalidad de los docentes de acá a un mes. Lo cual sería lo ideal, ¿no? Volver de las vacaciones de invierno y poder tener, digamos, la escuela lo más normal posible dentro de lo que son las circunstancias. ¿Listo, Camilo? Sí, son todos los datos. Bueno, hoy fue un día duro para nosotros. Venimos desde el lunes, que venimos así medio tristes, pero bueno, no tiene que ver con esto, tiene que ver con resultados futbolísticos. Bueno, me queda agradecer a la gente de Frecuencia Cero, a la gente de Barricada TV, de La Izquierda Diario, Redeco, a todos que siempre nos dan una mano y socializan o teléfonos o noticias, etcétera. Así que todos, muchas gracias. Cuídense, espero que el programa les haya servido para algo. Chao, nos reencontramos la semana que viene. Los Locos de Buenos Aires, 30 años.